soy David, el monitor de capoeira del Centro Cívico Novo Boandanza del Ventorrillo y hoy os traigo la tercera sesión de capoeira. Nuevamente, si no habéis visto los vídeos anteriores, os recomiendo que lo hagáis, porque vamos a hacer movimientos que hemos trabajado en las sesiones anteriores. Y sin más, empezamos. Vale, como siempre, empezamos con movilidad articular, ¿vale? Vamos a empezar moviendo el cuello, de arriba a abajo. Vale, ahora giramos de un lado a otro. Cambio. Vale, movemos los hombros hacia atrás ahora. Ahora hacia adelante. Vale, ahora colocamos los brazos en esta posición y giramos hacia adentro, de esta forma. Ahora hacia el otro lado. Vale, ahora abrimos y cerramos los dedos. Abrimos los brazos y hacemos lo mismo. Vale, ahora hacia arriba. Vale, hacemos unos giros ahora con la columna, de esta forma. Lo mismo, pero moviendo la cadera. Vale, giramos hacia la derecha 10 veces. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otras 10 hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, ahora separamos un poco más las piernas y vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Voy a bajar con la espalda recta, los brazos estirados, voy a tocar el suelo y voy a hacer 1, 2, 3 y arriba. Doblo un poco la espalda, ¿vale? Y repito esto 5 veces, ¿vale? Vamos. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. 2 más. 1, 2, 3, arriba. Y última. 1, 2, 3 y arriba. Vale. Ahora voy a abrir otra vez las piernas, igual que antes, y voy a doblar una pierna y estirar la otra. Y cambio. Despacio, ¿vale? Ahora hago lo mismo con las manos apoyadas. Vale, paramos, cerramos las piernas y movemos las rodillas hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? De esta forma. Vale, vamos, 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, ahora círculos hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y otros 10 de afuera, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Giramos sobre el tobillo derecho hacia afuera. Cambio hacia adentro ahora. Valor de pie izquierdo hacia afuera. Y el pie izquierdo hacia adentro. Vale, ahora empezamos a jingar, ¿vale? Pierna izquierda atrás y comenzamos, siguiendo el ritmo de la música. Izquierda, derecha. 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 Y paramos ahora con la pierna izquierda atrás, ¿vale? Vale, ahora vamos a aprender un movimiento de desplazamiento en la jinga, ¿vale? Se llama pasada lateral y se hace de la siguiente forma. Voy a tener la pierna izquierda detrás, brazo izquierdo delante y voy a volver con el pie izquierdo hacia adelante como si fuese a hacer el cambio de la jinga, pero ahora lo que voy a hacer es pegar un saltito y la pierna derecha se va a colocar en la posición del pie izquierdo, ¿vale? De esta forma. Voy a empujar la pierna izquierda a separar los pies y cambio la jinga hacia este lado, ¿vale? De esta forma tendría la pierna derecha delante. Ahora, de la otra forma, hacia el otro lado sería lo mismo. Avanzo la pierna derecha, doy un saltito con la pierna izquierda, desplazo la pierna derecha y pierna izquierda detrás, ¿vale? Si os fijáis, estoy en la misma posición que empecé antes. Vamos a hacer esto 10 veces, ¿vale? Empezamos con la pierna izquierda detrás, avanzo, cambio y voy a la jinga. Ahora lo mismo hacia el otro lado, avanzo, cambio y voy a la jinga. Vale, vamos a hacerlo ahora 10 veces seguidas, ¿vale? Vamos un poquito más rápido. Vamos con la pierna izquierda detrás, empezamos a jingar. Vale, preparados, preparadas, vamos, una, seguimos jingando, va 2, seguimos jingando, 3, 4, vamos ahora, 5, 6, 7, 8, 9 y última 10. Vale, seguimos jingando. Y ahora vamos a parar con el pie derecho detrás, ¿vale? De esta forma. ¿Qué vamos a hacer ahora? Otro movimiento de desplazamiento a la jinga, ¿vale? Se llama contrapaso. Y va a ser muy parecido a la pasada lateral, ¿vale? Solo que ahora voy a llevar la pierna derecha detrás, la pierna izquierda delante, brazo derecho delante también, y voy a hacer el mismo cambio de pie que hacía antes, pero en vez de hacerlo de lado, lo voy a hacer directamente desde atrás, ¿vale? La pierna derecha va a pasar a la posición del pie izquierdo. El pie izquierdo va a separarse y voy a pasar la pierna derecha detrás, a la posición de la jinga. Tengo que comenzar y terminar en la misma postura, ¿vale? Si os fijáis, estoy con el pie derecho otra vez. Vale, ahora cambio la jinga, pie izquierdo detrás y voy hacia la derecha. Avanzo con el pie izquierdo a donde tengo el pie derecho. Cambio los brazos, si os fijáis, y voy a la jinga. Y termino de nuevo con el pie izquierdo detrás, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a repetirlo una vez más. Pierna derecha detrás. La pierna derecha avanza. Abro. Y voy a la jinga de nuevo con el pie derecho detrás.
Lo mismo hacia el otro lado. Cambio la jinga, pierna izquierda detrás y avanzo con el pie izquierdo hacia la derecha, avanzo con la pierna derecha y termino la jinga. Vale, vamos a hacerlo 10 veces seguidas, ¿vale? De esta forma. Vamos a jingar, pierna izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, paramos y hacemos un contrapaso. 1, vuelvo a jinga. Vale, ahora pierna izquierda detrás, otro contrapaso. 2, derecha detrás, izquierda, derecha detrás, ahora otro. 3, vamos a por el 4, ahora pierna izquierda detrás, 4, derecha detrás, vale, derecha detrás ahora, 5, vamos hacia la derecha ahora, pierna izquierda detrás, 6, derecha, 7, pierna izquierda ahora, 8, pierna derecha ahora, 9, y hacemos el último ahora, hacia el lado derecho, con la pierna izquierda detrás, ¿vale? Vamos, 10. Vale, paramos, relajamos un poco. Y vamos a estirar un poquito, ¿vale? Pierna derecha hacia adelante. Y intentamos tocar el pie. Vale, cambiamos de pierna. La izquierda ahora, lo mismo, intentamos tocar el pie. Si no llegamos, hacia el tobillo o la rodilla, donde llegues, ¿vale? Vale, separo las piernas como antes y me paro a un lado, ¿vale? Apoyo las manos y apoyo el talón. Aguanto. Cambio de lado. Vale, voy ahora a volver a la posición inicial. Me giro, como si fuese la jinga. Apoyo las manos encima del cuádriceps. Hago un ángulo de 90 grados con mi pierna y estiro la espalda, ¿vale? Aguantamos en esta postura. Vale, ahora voy a apoyar mi pie izquierdo entero. Voy a estirar la pierna derecha y voy hacia abajo, ¿vale? Con las manos. Aguantamos. Vale, cambiamos de lado. Lo mismo. Apoyo el pie como si fuese la jinga. Un ángulo de 90 grados. Y estiro la espalda. Me aguanta. Vale, ahora apoyo el pie derecho entero. Estiro la pierna izquierda y bajo. Vale, volvemos. Separamos un poquito las piernas hasta donde lleguemos, ¿vale? Pero sin forzar. Tiramos un poquito. Vale, cerramos. Nos ponemos de cuclillas. Apoyamos las manos en el suelo, si podemos, y estiramos las piernas, sin mover las manos, ¿vale? Quien no pueda, nuevamente tocamos los tobillos o las rodillas.
Aguantamos. Subimos despacio, la cabeza es lo último que sube. Vale, bajamos, pierna derecha detrás. Aguantamos. Pierna izquierda ahora. Vale, soltamos, brazo izquierdo, por delante, cruzamos. Cambio, mano derecha. Vale, cambio, brazo izquierdo. Cambio, brazo derecho. Vale, movemos un poco las muñecas, entrecruzamos los dedos y giramos.